Bueno, bona tarda a tots i a totes. Dono la benvinguda a aquesta sessió que hem organitzat conjuntament la Comissió d'Economia Financera i de Transformació Digital d'aquí al Col·legi per la jornada L'Euro Digital i la sobirania de pagaments, una infraestructura estratègica per a Europa, que, que té com a objectiu analitzar el paper de l'euro digital com a element clau per reforçar l'autonomia europea en l'àmbit dels sistemes de pagament, no? La digitalització del diner i els canvis en els hàbits de pagament s'estan transformant de manera accelerada, estan transformant de manera molt accelerada el sistema financer i en un entorn cada cop més dependent de les infraestructures i les tecnologies no europees, fa que la qüestió de la sobirania en els pagaments deixi de ser un tema teòric a parlar a ser un tema central en el debat econòmic institucional de l'europeu, no? I, de fet, aquesta dependència va més enllà del tema de l'eficiència i molts, no sé si hi ha un cas il·lustratiu que és el cas del jutge de la Cort Penal Internacional, que l'agost passat l'administració Trump li va imposar una sèrie de sancions pel fet d'estar investigant uns presumptes crims de guerra del primer ministre israelià, i aquestes sancions, entre altres, era bloquejar-li totes les targetes Visa i Mastercard i hi ha altres plataformes com Amazon, Netflix, PayPal, val? I això, doncs, aquest fet evidencia fins a quin punt el control d'aquestes infraestructures de pagament pot tenir conseqüències polítiques i econòmiques tangibles, no? I en aquest context, l'euro digital sorgeix com a possible resposta a aquests reptes. I més enllà de ser una innovació tecnològica, planteja qüestions de fons sobre política monetària, sobre les estructures financeres i també debats oberts sobre la privacitat, la desintermediació, sobre el disseny institucional i de governança, i tots aquests temes són els que a la sessió d'avui es debatran, les implicacions econòmiques, les regulatòries, les tecnològiques, així com quin impacte potencial té sobre el sistema bancari, la ciutadania, les empreses, no? I per això, per veure aquesta visió plural i rigorosa sobre els reptes i oportunitats que dona aquesta nova infraestructura monetària, que és l'euro digital, comptem amb tota una sèrie d'experts de diversos àmbits, del sector de la banca, del sector institucional, d'inversors i consultors, que ara a continuació farem una taula que moderarà la doctora Luz Parrondo, directora del màster en Comptabilitat i Direcció Financera de la Universitat Pompeu Fabra i membre de la Comissió de Transformació Digital del Col·legi. O sigui que ara donarem pas a cada un d'ells i, Luz, tot teu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Dolors. Jo, superbreu, perquè així vaig presentant d'un en un. Només paso al castellano, porque ya vamos a hacerlo, ¿no? Con deferencia a nuestros invitados, aunque seguro que ya tantas veces que has estado aquí entiendes perfectamente el catalán. Pero yo creo que es interesante ahora hacer esto. Sé que esto se va a aprobar en el 2029. Si entra en vigor, entra en el 2029. Parece muy lejos, pero realmente está aquí. Com diem aquí, està a tocar. O sigui que creo que hablar de estos temas ya cuando estamos en el 27 creo que empieza a ser acuciante. Y como dice Dolors, hemos traído a unos grandes expertos del tema, creo yo. Yo creo que ya puedo invitar a subir a José Manuel. José Manuel Márquez, que es... Yo, mientras os voy nombrando, vais subiendo, así es más pomposo. Es director del Departamento de Infraestructuras de Mercado e Innovación del Banco de España. Y yo creo que uno de los actores principales en ver cómo esto se implementa de alguna manera, o sea que a ver si, como le he dicho, nos explica algún entresijo. No voy a decir secreto, voy a decir entresijo. Después tenemos yo por orden de que me lo he apuntado, a Ramón Rubio, socio de la consultoría Allion, que nos hará una parte quizá más regulatoria, legal, pero sobre todo la parte empresa, que es el, digamos, representante del sector empresarial, por decirlo de alguna manera. Después tenemos a Sandra Jodar, que es la directora de Planificación Estratégica y Servicios de Survey de Estudis de CaixaBank.
difícil decirlo en castellano, ¿no? Servei d'Estudis de CaixaBank. Y por lo tanto, la parte más banca comercial, tratado de dar como un poquito de cada área. Y finalmente, en el sector más cripto tenemos a Albert Salvany, que es el experto en DeFi y en cripto del centro Heroes, entre muchas otras cosas, e independiente. Perfecto. Pues yo paso a sentarme y ahora más amplia, que podáis explicar, ¿no?, cuál es vuestro acercamiento. Y aprovecho una pregunta, os la lanzo y ahí vosotros mismos me decís, si queréis empezamos ya directamente contigo y vamos en orden. ¿Cómo respondéis? Una pequeña introducción de cómo os enfrentáis vosotros en vuestro papel a este tema y cómo lo veis. ¿Es el euro digital una necesidad estratégica o una respuesta reactiva? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que desde el sector de la banca, ¿no?, comercial, específicamente de, ¿no?, la parte más retail, la verdad es que la banca lo ve como un poco, si tú le preguntas a un consumidor, a un ciudadano si necesita un euro digital, la respuesta va a ser que no, ¿no? Ahora mismo, pues seguramente no lo necesitaría. Nosotros desde CaixaBank lo vemos como una infraestructura que es, bueno, en primer lugar te da resiliencia frente a cualquier eventualidad. Es una manera, ¿no?, muy natural de preparar, digamos, lo que es el dinero, ¿no?, público, el dinero que nos dé el sector privado para el futuro, para un futuro que va a ser eminentemente digital, ¿no? Entonces, usar, digamos, papel va a ser cada vez más complicado, ¿no? Y menos práctico, para decirlo de alguna manera, porque naturalmente buena parte del comercio pues, va a pasar ya pues, por canales digitales y entonces es natural que, pues, bueno, que el sector público quiera evolucionar la moneda, ¿no? Y luego en tercer lugar lo vemos también como pues como una respuesta que sí, que es una respuesta estratégica, que ya lo era cuando se empezó a hablar, ¿no? En respuesta, digamos, a lo que entonces era Facebook y al lanzamiento de Libra. Libra. Ya. No sé eh, si los que presentes lo recuerdan. sí, ya no recuerdo el año, más o menos que debía ser 2016, 17, 2019, 19. 2019. Pero sí, Facebook bueno, hizo un anuncio de que pretendían crear pues digamos, un nuevo método de pago basado, pues, bueno, que digamos, podía transmitirse de forma digital, basado en paridad con una cesta de monedas, bueno, lo que venía a ser el embrión de las stablecoins que existen hoy en día. Y bueno, eso naturalmente fue un Impacto. impacto bastante grande porque es un actor global con una penetración entre la ciudadanía de cualquier país enorme y entonces eso era una amenaza directa para, bueno, para todo el mundo, digamos, ¿no? Y de ahí entiendo la reacción de los bancos centrales acelerando pues, su investigación sobre el dinero, digamos, en forma digital y en particular pues, sobre el dinero más de origen público. Y ahí, bueno, ahí, digamos, es un Empezó poco todo. en respuesta a esto y, bueno, se ha acelerado con, digamos, los últimos tiempos por lo que decíais al principio, ¿no? Bueno, este uso, digamos, interesado de las infraestructuras para fines, digamos, controvertidos. Ramón. Muy bien, oye, en primer lugar, gracias por la invitación, encantado de estar aquí en esta que también es mi casa, ¿no? El Colegio de Economistas. Y en primer lugar, también decir que mi punto de vista como consultor de empresa es intentar pues transmitir un poco lo que venimos hablando con nuestros clientes, con las empresas. Luz hablaba al principio de que el 2029 está ya aquí cerca. Yo creo que desde el punto de vista empresarial muchas veces el 2029 se ve muy lejos, en el sentido de que esto va al día a día, va cambiando muchísimo y por lo tanto, bueno, hay que pensar en ello, pero seguramente hay otras urgencias, no sé si prioridades, pero sí urgencias.
En relación a la pregunta, ¿no? Interesante y no fácil de contestar, yo creo que más que necesidad, intentando adaptar un poco la posición de consultor, de empresa, em, hay que intentar verlo como oportunidad, ¿no? Es decir, ha dado un ejemplo muy bueno, ¿no? Que yo lo tenía pensado también, de Libra, ¿no? De una persona que lo pensó en su momento, ¿no? En Facebook, que esto podía ser una línea interesante y por lo tanto yo creo que hay que intentar darle la vuelta y hacer de la necesidad virtud y generar una oportunidad y generar algo positivo también, yo creo, para que los ciudadanos en general y las empresas en particular pues realmente vean que hay una serie de ventajas positivas, puede haber unos ciertos riesgos y costes también, después hablaremos, pero que hay oportunidades para utilizar el euro digital en favor de su actividad y desarrollar también, porque creo que hay oportunidades también de generar incluso nuevos modelos de negocio, ¿no? Mm. Acabo también, porque esta pregunta se la podríamos hacer a las instituciones de la Unión Europea, donde yo me he entretenido en mirar el último acta o informe que emite la Comisión Europea el 19 de marzo, y siempre habla de que es estratégico, etcétera, y de los 60 y pico puntos que había en ese orden del día, ocupaba la posición 45B una que dice o venía a decir que se insta a los colegisladores de los países miembros a que procuren desarrollar la normativa para que antes de que finalice el año 26 pueda estar implementada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también da muestra un poco, y a lo mejor es una anécdota, pero da muestra de que se habla de estratégica y de que es algo muy relevante, pero después ocupa posición 45B de 60 y pico puntos, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que hay que calibrar en su justa medida las cosas y ya te Cierto. digo, siendo positivos, aprovechar la oportunidad. Una parte quizás, y aprovecho así para introducir a Albert, es porque no es una medida muy popular. No sé si eso te da más pie o menos pie a ti. No, yo creo que en este asunto el problema principal es que hemos introducido una variable que no estaba, que es la tecnología. Entonces, tecnología y finanzas, por definición, a veces tienen un encaje difícil, ¿no? Porque la tecnología es muy rápida, se adapta muy rápido, cambia continuamente y las finanzas es algo que no cambia continuamente. Entonces, esta fricción pues ha hecho que el proceso de transformación digital que hemos vivido en otros sectores, música, libros y tal, pues haya sido mucho más difícil o está siendo más difícil en la parte de las finanzas y es normal porque al final nos afecta a todos al bolsillo. Pero es algo imparable. Es decir, la tecnología que subyace debajo del euro digital, debajo de cualquier cripto, debajo de cualquier activo financiero de esta nueva era, es más eficiente. Punto. Es más, en determinados casos quizás no, pero es más barata y más rápida. Y por lo tanto, se va a imponer. Esa es mi visión, o sea, va a acabar imponiéndose. Y eso ha hecho que haya habido una cierta reacción reactiva. O sea, sí ha habido una reacción reactiva. La reacción estratégica se ha producido cuando nos hemos dado cuenta que teníamos una dependencia de alguien que ahora ya no es tan fiable como era antes. Sí. Pero eso, digamos, siempre ha estado ahí, ¿no? Y yo creo que ahora lo que veremos es una aceleración de este proceso, porque además no nos estamos dando cuenta, pero ya estamos perdiendo soberanía monetaria. En el momento en que entran en juego stablecoins que están vinculadas a dólar, ya estamos perdiendo soberanía monetaria. Y esto no es de ahora, es de hace 3 y 4 años. Entonces, la tecnología avanza y el proceso avanza. Y quien no se suba al carro, pues se quedará atrás, pero la tecnología no se va a detener. ¿Qué ha pasado Y ahora? esto, perdona, ¿el euro digital crees que es una reacción a las stablecoins? En parte sí. Sí, sí. Porque en un entorno en donde no había competencia, ¿no? La emisión de moneda y la emisión de un vehículo para transportar valor o para transferir valor era propiedad de un Estado. Ahora nos encontramos con que hace 3 4 años, como decían, Facebook se despierta y dice, a ver, Voy a crear una ¿cuántos moneda. millones de personas no bancarizados hay en el mundo? Y de esas, ¿cuántas no tienen teléfono?
una minoría. Por lo tanto, ¿qué hago? Voy a atacar a ese sector y voy a decirles, no te preocupes, te voy a dar un método para que puedas transaccionar. Y esto es así de sencillo. Entonces, estamos en esa fase, ¿no? Y lo que yo creo que ahora, ¿qué está pasando? Que como hay un despliegue regulatorio, evidentemente esto es cuando se va a producir esta adopción, ¿no? Y el euro digital es una respuesta que yo veo lógica a todo este panorama que tenemos delante, ¿no? Por Utilizar parte de esta las... tecnología Una y respuesta aplicarlo- lógica por parte de las instituciones Sí, claro. más tradicionales y sólidas ante, digamos, todo un movimiento. Bueno, es trasladar lo que tienes ahora, adaptándolo a un nuevo paradigma tecnológico y aprovechar las cualidades de esa tecnología para, pues, desplegar el activo que ya tienes, ¿no? Que es el euro. Y entonces, ahora que estamos hablando de las instituciones que van a aprovechar esa tecnología, cómo lo ven las instituciones? Bueno, primero agradecer la invitación. No es la primera vez y siempre es un placer venir aquí, aunque no hable catalán, pero Yo sé que lo entiendes porque lo vienes... voy entendiendo, ¿eh? Porque me pasé 2 años en la Pompeu y al final, Muy bien. al final se entiende. Em, a ver, por poner un poco de perspectiva y de dónde viene esto. O sea, esto casualmente, en 2020, o sea, un poquito después de lo de Facebook, se crea una red, un grupo dentro del sistema para reflexionar sobre si es necesario o no, como había muchos bancos centrales, tener una representación digital de la moneda banco central. Y básicamente lo que nos damos cuenta es que hay varias situaciones en la que eso puede ser necesario. Puede ser porque haya métodos alternativos, puede ser porque haya falta de competencia en los mercados de pago, porque se utiliza cada vez más métodos digitales, pero un poco lo que subyace al por qué pensamos que puede ser necesario es porque pensamos que el papel que cumple el efectivo, o sea, yo siempre empiezo con el mismo ejemplo, o sea, ¿por qué existe el efectivo? El efectivo existe porque juega varias funciones. Una función es que garantiza a todos los ciudadanos que puedan hacer pagos básicos. Garantiza acceder a esto de un modo gratuito, sencillo, fácil. Otra es porque como tienes esa garantía de pagos básicos, pues crea oye, esa necesidad está cubierta, con lo cual puede haber competencia en otros medios de pagos, stablecoins o dinero bancario en otros ámbitos. Y se crea competencia en servicios de valor añadido, pero el básico está cubierto, ¿no? Y además, bueno, a nadie se le ocurre poner sus imprentas de efectivo en otro país, aunque sea muy amigo. O sea, todos suelen estar aquí. Entonces, esas funciones, vemos varios elementos, y uno puede ser sencillamente la digitalización de los pagos, por los cuales el efectivo pues, deja de cumplir esa función, ¿no? Y prevemos que hay varios escenarios en los que esto puede pasar. Y decimos, bueno, pues tiene sentido y como damos muchas infraestructuras, mi papel es doble. O sea, por un lado, discutir y ver las tendencias y discutir esta discusión policy, pero también proporcionar las infraestructuras que hay dentro del ecosistema, como los pagos mayoristas, la gestión de garantías, etcétera. Todas las plataformas las gestionamos los 4 bancos centrales grandes, las proveemos, no las gestionamos. Las proveemos y sabemos lo que cuesta ponerlas en marcha. Entonces decimos, bueno, si se da un escenario en el que esto es necesario, hay que empezar a trabajar ya para prepararlo. Y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años. ¿Desde cuándo? Desde el 2020 estáis Desde el trabajando. 2020 se empieza una primera fase de diseño, que es lo que tiene que tener el euro digital. Luego hay una fase de preparación primera, donde empezamos ya a definir y hacer el esquema. O sea, hay distintas fases, pero llevamos mucho trabajo intenso, hecho de técnico, el rulebook, con muchos con las entidades, que les hemos frito a deadlines ya, tanto ellos como nosotros. Sí. O sea, ha sido, Das fe. ha sido un trabajo. Ha sido un trabajo de preparación intenso, pero el trabajo de preparación que se iba haciendo, o sea, cualquier infraestructura, o sea, Target Securities, Target 2, llevan 10, 15 años. O sea, Claro. esto no se hace de la noche a la mañana. Y una que sea además a nivel minorista, todavía más. En todo este tiempo han pasado cosas que han acentuado mucho estos escenarios. Competencia en el sector, dependencia de proveedores no europeos, clara. Importancia de la dependencia de proveedores no europeos, cada vez más clara. Claro. Entonces, o sea, hicimos una cosa que se nos suele decir a los economistas, que hacemos muy mal, que hacemos en el colegio de economistas, que es intentar prever lo que puede pasar a futuro. Y vimos que había probabilidad de que esto pasara y efectivamente, pues lo que hemos visto es que se ha concretado. ¿Por qué el 2029, que lo mencionáis varias veces? Bueno, pues porque como es dinero de Banco Central, tiene las características parecidas al efectivo, es decir, aceptación y distribución obligatoria en sitios donde se acepten medios digitales y por tanto requiere una legislación. Y eso no es cosa nuestra, es cuestión de los legisladores. Hay algún legislador que lleva un poquito más de retraso que los otros y entonces hasta que no esté la legislación no podemos hacer toda la parte práctica de preparación. Hay componentes que proporciona el ecosistema, donde podemos ir avanzando,
componentes que proporciona el sector privado, que para hacer la licitación, contratación, no lo podemos hacer si no hay una decisión formal y una legislación en su lugar. Entonces, lo que hemos venido diciendo es que si esa legislación está finalizada este año, Este y año. por eso viene lo del 2026, estaríamos en condiciones, con todo el trabajo previo que tenemos hecho, de ponerlo en marcha y ponerlo en funcionamiento en el 2029. Porque se lleva haciendo un trabajo muy intenso. Hay un piloto previo que solo podemos hacer en entorno a bancos centrales, porque no está la legislación en vigor, pero eso es un poco la intención. Entonces, el euro digital, por resumir, no es más que Eso, te iba a la preguntar. reacción a intentar actualizar el papel del efectivo que tiene a día de hoy. O sea, hacer un efectivo digital. Ya está, no es más que eso. Y esto sirve de base, como sirve el efectivo, sirve de base para que haya innovación en el mundo de pagos privados y estimula, y hemos visto iniciativas, no solo en stablecoins, Bizum, EuroPay, Claro. EPI. Hay muchas Ha habido iniciativas. muchas iniciativas en el sector privado que vienen a raíz de que creas esta alternativa para garantizar los pagos básicos de los ciudadanos en el mundo digital y en torno a esto se crea mucho dinamismo adicional. Vale, entonces, antes de continuar con las preguntas y para que aquí, sobre todo el público, se entienda bien, cuando hablamos de efectivo digital, porque ahora mismo todo el mundo más o menos paga con tarjetas, ¿no? Tú dices, no, yo ya no llevo dinero, yo pago con tarjetas. Entonces, ¿qué diferencia hay en el efectivo digital y pagar con una tarjeta? Entonces, una de las explicaciones que yo siempre doy es la tecnología, ¿no? que va debajo, pero ahí te pregunto, antes Albert ha dicho que la tecnología es blockchain, pero yo no tengo muy claro que la tecnología que subyace el euro digital sea blockchain, porque No. es un circuito cerrado, ¿vale? No es una blockchain abierta, sino es un circuito cerrado en el que, No. ¿por qué decimos que es efectivo cuando no es físico? ¿Qué diferencia hay entre el euro digital y una cuenta bancaria normal? Hay una diferencia básica, es que el emisor, o sea, de lo que es un pasivo del Banco Central. Exacto. En el caso de una cuenta, el pasivo es del banco comercial. Por lo tanto, si yo tengo 1.000.000 de euros en mi PEN, eso el Banco Central lo respalda al completo. Es como el efectivo, Es exactamente. como el efectivo. Entonces, lo tendrás abierto en un monedero que proporcionará un proveedor de servicios de pagos, una entidad bancaria, por ejemplo. O sea, por ejemplo, la Caixa. Por ejemplo, Caixa, pero Proveerá- si tú quieres, pues ese monedero se puede portar a otra entidad y tendrá los mismos fondos y garantiza igual. Si esa entidad tiene algún problema técnico o un problema, se podrá aportar y tú lo llevas a otro sitio y el pasivo es del Banco Central, que lo respalda es el Banco Central. Esa es la diferencia fundamental. Porque el efectivo también juega un papel y quizás este sea más importante y más complicado de explicar, pero en un foro de economistas debería ser más sencillo. A ver, Y es el papel de esto que llamamos el ancla monetaria, que es muy sutil, pero es muy importante. Es decir, un elemento importante es el que tú puedas cambiar en cualquier momento, es parte de lo que garantiza la estabilidad del sistema, puedas cambiar en cualquier momento por dinero emitido por el Banco Central, que al final es el que más confianza tienes. Esto no tienes por qué hacerlo a todas horas, no hace falta que tenga un uso masivo. Pero esa posibilidad, que es lo que hacemos cuando vamos a un cajero y sacamos efectivo, cambiamos dinero de banca comercial, pues tenemos que hacer. Esa posibilidad de hacerlo le da confianza a la gente. Y si cada vez hay más espacios donde no existe esa posibilidad, o donde no tienes un medio de pago público alternativo que poder utilizar, pues esa credibilidad se va reduciendo. Entonces nosotros vemos un mundo donde no tuvieras esa posibilidad de cambiar a nivel minorista por dinero de banca central, lo utilices mucho o poco. Es un mundo potencialmente inestable. ¿Vale? de acuerdo. No sé si, bueno, luego al final espero que hayan preguntas. Y la última más técnica antes de pasar ya a las más conceptuales es, ¿existirán límites? Porque se habló mucho de cómo no distorsionar a la banca, ¿vale? Al sistema financiero. El hecho de que precisamente este es un pasivo que está no contra un banco comercial, sino contra el Banco Central. Es decir, yo tendré un activo cuyo pasivo va contra el Banco Central, me puede haber como un gran desvío de todos los depósitos hacia ahí, eso hubo mucho miedo a que esto pasara. ¿Existe ese límite por persona y a partir de ahí ya... Hay varios elementos que evitan que esto se produzca. Un primer elemento es que es como el efectivo, no lleva remuneración por intereses. Otro segundo elemento es que hay para los comercios el límite es cero. O sea, al final del día no pueden tener, en la propuesta tenemos, no pueden tener Comercios no. No pueden tener un saldo. O sea, los comercios los puedes pagar con uno digital, pero inmediatamente tienes que cambiarlo y depositarlo En un banco. en una cuenta bancaria.
Y el otro es la posibilidad de que haya límite a las tenencias, justo por lo que tú mencionas, porque no quieres que haya problemas de estabilidad financiera. La diferencia entre uno y otro es que lo que es pasivo del Banco Central lo tienes ahí, con eso no se hace nada más. Lo que es pasivo de un banco comercial, con esto se da crédito y se multiplica el dinero y se crean más. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Bueno, hay una discusión en el Parlamento y en el Consejo hay una propuesta de cómo hay que fijar esos límites. Lo que se ha hecho por parte del Eurosistema básicamente es un ejercicio de qué hay que tener en cuenta para calcular esos límites, que básicamente es no distorsionar la usabilidad del euro digital para hacer pagos pequeños, no crear un problema de liquidez a las entidades bancarias y no afectarles desmesuradamente al sistema en sus beneficios. Se ha establecido esa metodología y lo que se ha hecho es cuándo tendremos que decidir cuál es el límite, cuando estemos próximos a la emisión. No está decidido el límite. No, Los o 1.000 sea, euros que yo había oído no está no, decidido. es algo para que tenga referencia de cuánto podría ser, pero no es el límite. La idea es ese ejercicio, esa metodología que sí que está definida para ver cómo tengo que calcular el límite, aplicarlo cerca de la emisión. Bien. Por un motivo muy sencillo, y ya finalizo esta parte. Lógicamente, el impacto para los bancos depende de cuánto sea su financiación vía depósitos. Si de aquí a 3 años su financiación vía depósitos es el doble que la de ahora, el límite probablemente tendrá que ser más pequeño, puede tener más impacto y por tanto puede afectar más al crédito. Si aquí a 3 años su financiación vía depósitos, porque resulta que se han emitido muchas stablecoins y se han ido muchos depósitos de stablecoins, es mucho más bajo, pues el límite a lo mejor tendría que ser más alto porque el impacto que va a tener el euro digital es más bajo en su financiación. Entonces, depende de dónde esté esa financiación de depósitos de los bancos, depende del ejercicio que hagamos y cuál sea el límite. Por alusión, te toca directamente de este riesgo, cómo lo estáis viviendo o cómo lo estáis analizando en el banco. Bueno, nosotros, o sea, el riesgo, bueno, es evidente, puede pasar, ¿no? Justamente por lo que decíamos de que la naturaleza, el compromiso, digamos, em, eh, o sea, el derecho de repago, ¿no? No es el mismo si lo tienes contra un banco comercial, ¿no? Digamos que está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros Correcto. o sea, y con todo y con todo el activo del banco, que contra el Banco Central Europeo, ¿no? Bueno, que siempre puede imprimir más dinero para respaldarlo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, es obvio que aunque el riesgo es muy bajo, sí que hay un pequeño diferencial de riesgo, ¿no? entre tenerlo en el Banco Central o tenerlo en un banco comercial. Lo que preocupa a los bancos comerciales no es el día a día en sí, sino una situación en la que empieza a haber cierta incertidumbre o bueno, ese run run que puede dar lugar a, bueno, a los pánicos financieros, ¿no? El Digamos, famoso corralito, junk eh, runs y todo esto. sí, un pánico financiero en el que la gente por precaución, simplemente por precaución, aunque no esté pasando nada, pero solo el ruido, ¿no? O la incertidumbre, por precaución es fácil, ¿no? Sacar el dinero y llevárselo a otra parte. Esto ya hemos visto que, digamos, es la manera más, es la parte más vulnerable de las entidades, una crisis de liquidez. Y entonces lo que preocupa es que esto sea, digamos, un método por el que, digamos, a la más mínima sea realmente sencillo, pues esto, desplazar los depósitos hacia Pero una con el alternativa. límite, digamos, estaría salvado este Claro, o sea, riesgo. el punto es un poco esto, ¿no? Si pones el límite y te aseguras de que, bueno, o sea, no se te van a ir una parte significativa de los depósitos que pueda poner en riesgo, pues esto, la estabilidad del banco o del sistema, porque digamos que todos los bancos podríamos estar en la misma situación en el mismo momento. Entonces, desde nuestro punto de vista poner límites es simplemente un tema de prudencia, ¿no? O sea, para poder salvaguardar, digamos, esta estabilidad del sistema financiero. Luego, también decía José Manuel, hay que pensar que los depósitos son una manera que tiene el banco para luego financiar también la actividad crediticia. Entonces, Claro. en la medida en que un banco ¿no? Pierde depósitos y los tiene que sustituir con una financiación más cara, entonces eso hace encarecer también el crédito. Entonces, nos parece que los límites van a ser necesarios. El tema está en calibrarlo y también
desde nuestro punto de vista, el tema de la usabilidad pensamos que es bastante factible, porque Bizum también funciona de esta manera. Es bastante factible que para realizar un pago puedas, digamos, fondear lo que sería el monedero de euro digital casi instantáneamente, ¿no? Y eso no afecte a la usabilidad. Por tanto, se reduciría la necesidad de mantener un saldo ¿no? cada día en este monedero. Entonces, bueno, desde este punto de vista, sabiendo que existe la posibilidad de fondearlo de forma automática al momento, sin penalizar la usabilidad, y que hay riesgos a tener límites muy altos, a permitir saldos en este monedero muy altos, pues nos parece que lo más sensato es empezar por unos límites reducidos e ir viendo en función de cómo la gente lo va usando y, ¿no? y se acostumbra a usarlo y la experiencia, pues irlos revisitando si es necesario en función de esto. Y claro, antes, Ramón, nos hablabas de las oportunidades, pero como todo, yo entiendo que hemos de ser prudentes. Se están haciendo muchas iniciativas en el mundo digital, se está haciendo pilot regime, se está haciendo esto. Y sobre todo en Europa, más que en Estados Unidos o Asia, aquí somos muy prudentes. Aquí somos muy prudentes porque esperamos que la regulación esté montada, esperamos que todo sea poquito a poco para que no distorsione, digamos, lo que ya tenemos. Por supuesto, esto siempre es muy cauto y muy afín a nuestra manera de hacer, pero va muy en contra de estas oportunidades empresariales que antes estabas diciendo. Entonces, claro, todos estos límites, ¿crees que dificultan el hecho de que hayan oportunidades? ¿Crees que en otros países que a lo mejor se va como más, perdonadme la expresión, a saco, pueda hacer? ¿Cómo lo ves esto y cómo lo ves compatible con el tema de la regulación, ¿no? de que esto pueda funcionar? Sí, bueno, has hecho varias preguntas, Ya, Luz, pero bueno, está bien, me da juego para poder contestar varias cosas. Efectivamente, yo creo que el dinero es prudente y además es miedoso en general, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se tiene que valorar con calma, con precaución y, como bien dices, bueno, pues ver qué consecuencias tiene cualquier acción o cualquier decisión que se tome a nivel empresa y a nivel particular, claro. por supuesto, también, ¿no? En el tema de la regulación, yo creo que también hay que constatar una cosa, que si bien el euro digital parece claro que va a ser en el 29, puede llegar a no ser. No sé si en el 29 o no ser, o ser más tarde, porque no está 100% No, establecido y aprobado y decidido que sea así, ¿no? Que probablemente lo vaya a ser y yo creo que tiene todo el sentido con lo que estamos hablando, ¿no? Y además es algo que viene a sumar y que no viene a restar, ¿no? Em, yo, si me permites, una pequeña anécdota, ¿no? Antes, para valorar también un poco lo que conocen o no conocen las empresas y cómo están respecto del tema, ¿no? Pero antes de participar en este debate, digo yo, pues va a ser una oportunidad interesante para hablar con nuestros clientes y preguntarles, oye, ¿tú cómo ves el euro digital? ¿Cómo lo tienes preparado? ¿Qué crees que te va a dar y tal, ¿no? Digo, oye, eso es una oportunidad magnífica, ¿no? ¿y qué? Digo, bueno, antes de empezar a hacer como una encuesta estructurada, vamos a hacer un pequeño sondeo, ¿no? Con los más cercanos y afines. Oye, ¿y tú del euro digital? ¿Del qué? Claro, Y, oye, tú del euro digital, sí, me suena, pero ahora mismo no te sé. Por lo tanto, yo creo que hay ya hago un poco de broma, pero es hay cierto. un desconocimiento importantísimo. Yo creo que lo que te decía al principio, ¿no? Que se ve como algo que si tiene que llegar, pues ya hablaremos en ese momento, ¿no? Y ya me ayudará alguien también a poder desarrollar. Otra cosa es las personas que están más en el sistema y conocen mucho mejor y por lo tanto sí que ya están viendo de lejos una oportunidad, ¿no? Para Sí. poder aprovecharlo. Yo creo que ahí eso es diferente, ¿no? Pero ya estamos hablando de dónde estás ubicado y en qué sector estás ubicado, ¿no? La empresa PYME, sea en Cataluña, en España, en general, en Europa, ¿no? Que fabrica, produce, comercia, etcétera, probablemente no está ahora mismo en esto. Y después yo creo que hay que saber explicarlo bien, ¿no? Por parte de todo, ¿no? Las instituciones, la banca también, que al final va a participar mucho en esto, porque al final estamos hablando de un euro digital que tiene respaldo público, pero que lo va a intermediar de alguna forma la banca Sí, comercial y que yo creo que también se abre oportunidades para ofrecer además más cosas, ¿no? sí. Probablemente, y eso es una oportunidad para ellos, ¿no?
Por lo tanto, en resumen, yo creo que sí que hay que ser prudente, que hay oportunidades, que después podemos hablar un poquito más y yo he intentado establecer un poquito cuáles pueden ser, eh, pero que hay que explicarlo bien y hay que ver cómo evoluciona todo, porque todavía no hay una seguridad jurídica también. Hablábamos de que hay, pues, propuestas de cómo tiene que ser, qué límites, etcétera, pero todavía no está suficientemente ¿Sí? aterrizado, ¿no? Bueno, se Creo. tenía que acabar No, ahora. solo por puntualizar esto, la situación legislativa es la siguiente. Hubo una propuesta de reglamento de la Comisión hace 2 años. A finales del año pasado hay una propuesta por unanimidad del Consejo Europeo en torno a que modifica la Comisión la mejora, que está bastante alineado con la que tenía el Eurosistema. Y como sabéis, la legislación en Europa hay que hacer los tres legisladores, Parlamento, Consejo y Comisión, y luego hay que reconciliarlas, ¿no? Esas dos están bastante alineadas. El Parlamento es el que se desmarcó en una línea un poco diferente, porque tenía unas ideas distintas. Y lo que se ha ido constatando es que la mayoría del Parlamento apuntan en una dirección parecida a la A la de que las ya está. otras. Entonces, falta formalmente que haya una votación formal, que esperamos que sea para junio del Parlamento, y empiece la discusión de trílogos. Pero entre dos grandes legisladores no hay discrepancias sustanciales y entre lo que parece la posición sustancial del Parlamento tampoco. Es verdad que formalmente no se ha No cerrado está. la negociación. Muy bien. Entonces, aquí ya venimos como, tenemos, por decir, luego me corregiréis si no es verdad, yo veo en Ramón la empresa tradicional y en Albert la empresa cripto, es decir, la que ya es nativa en cripto y la que ya opera con stablecoins, etcétera, etcétera, la que ya está en un mundo muy digital y que prácticamente en muchas ocasiones casi no utiliza dinero fiat o dinero fiduciario normal, que opera, digamos, en exchange, que opera en todos estos smart contracts, etcétera, etcétera, y que ya se ha habituado mucho a la stablecoin, y la stablecoin, por definición, es la USDT, digamos, el dólar, que al final se nos ha colado por la puerta trasera porque mucha gente está operando con dólares a través de que son, ¿no? En este mundo opera con el USDT, con el dólar, porque digamos es el que más poder está teniendo. ¿Cómo se va a usar lo primero como de básico? ¿El euro digital puede utilizarse dentro del mundo cripto, dentro de los smart contracts, dentro de DeFi? ¿Puede salir del circuito cerrado? No sé si eso es una pregunta para él o para ti. Igual, Pero también. ¿se puede utilizar como competencia a estas smart stablecoins en los smart contracts? ¿O no se va a permitir que este euro digital salga del circuito cerrado por el que se ha creado y se vaya a wallets no identificadas, etcétera, etcétera? ¿Esto cómo se percibe? No sé si quieres que primero hable él o... Porque es una pregunta a los dos. ¿Cómo lo percibe No el sé. regulador? ¿Cómo lo percibe el usuario? Y yo puedo decir desde el ámbito de la tecnología, no conozco profundamente todo el proyecto de Euro Digital, ¿no? Del todo. Depende de la tecnología que se aplique y cómo se aplique, eso puede ser posible técnicamente. Otra cosa es que después, regulatoriamente, se decida que no. Pero técnicamente, prácticamente todo es posible. O sea, Ahora, tú lo que quieres decir es que deberían dejar que el euro saliera del circuito cerrado. Dicho eso, pero bueno. pues, Pero bueno. como todo, tengo mis dudas. Puede haber ventajas y puede haber también inconvenientes en que se produzca esto. Y yo me inclino más a pensar que no va a ser así, se lo va a decir ahora, pero yo creo que no Que va a no va a ser así. salir. De hecho, yo no creo que hay que interpretar el euro digital como competencia a las stablecoins. Es que esa Las es mi stablecoins pregunta. nacen, yo creo que para otra cosa, no es exactamente eso, ¿no? Entonces, no creo que sea Que ahora voy a no va a competir llegar para con las competir con stablecoins. ellas en Claro. este mundo. Claro, pero sí que es verdad que ofrece una alternativa digital a lo que una alternativa digital de lo que ya conocemos a otra cosa que ha aparecido ahora, ¿no? Y en ese sentido yo lo veo positivo. Déjame ir por partes. Venga, acláranos. Esto es un poquito amplio. A ver, el euro digital no está pensado para operar en los mercados de DeFi, etc. Es verdad que, en tanto cuanto es un producto que se crea nuevo, digital, minorista, lo que es el euro digital no tiene ningún elemento de programabilidad, porque si tuviera programabilidad,
ya no sería como el efectivo. Es decir, si Vale. yo emito un euro digital que puede caducar o que no puedes gastar ese euro digital en determinados sitios, pues ya no lo valorarías igual uno a uno con el efectivo. Había mucho miedo en este Con lo cual tema no y tiene esto sentido, estoy eso está definido. descartado completamente. Lo que sí que es cierto es que tú en el monedero puedes programar. O sea, Tú puedes en los programar. monederos que se desarrollen o que ofrezcan las entidades, pueden decir, oye, yo te ofrezco un monedero que te permito limitar que tu hijo de menor no puede, con ese monedero no puede gastar, pero el monedero, pero la transacción, el oro digital no puede llevar, no se no puede. puede llevar ningún tipo de condicionalidad. Entonces, eso es lo que es el oro digital. La parte de stablecoins, la parte de stablecoins se basa en el uso de registros distribuidos, tiene un uso muy importante en todo el mundo, en todas las operaciones dentro de cripto y es el activo de liquidación que se utiliza dentro del mundo cripto. Y el uso de registros distribuidos se está creciendo en determinados ámbitos. Determinados ámbitos, por ejemplo, relacionados con los mercados de valores o con operaciones de pagos transfronterizos, etc. Ahí, ¿qué se está haciendo? Ahí lo que se está haciendo es, bueno, puedes utilizar para esto la liquidación en stablecoin. La visión que tenemos en Europa es que creemos que ahí es importante garantizar la liquidación dentro del sistema, dentro de la tecnología, que les decía, de esa tecnología con dinero de Banco Central. Porque para las entidades es muy importante liquidar en dinero de Banco Central, que es distinto que el stablecoin y distinto que liquidar con dinero de Banco Claro. Central. Y para el usuario, ¿eh? Yo Sí, creo sí. que Permíteme si Pero te en los estoy mercados entendiendo. financieros, pero en los mercados de capitales, esto es crucial. A ver si te estoy entendiendo o si nos entendemos todos. Tú quieres decir que podemos operar dentro de DeFi, por ejemplo, y una vez queremos No, liquidar, yo tengo que decir que tú puedes hacer una operación con el régimen piloto de mercados de valores en Vale. registros distribuidos ¿vale? y que a día de hoy la liquidación de esa operación no la puedes hacer en dinero de Banca Central. Correcto. Porque Y así te pondría. porque no están conectados los sistemas, Claro. los sistemas de liquidación de mercado mayorista son digitales, estos sí que son digitales por definición, pero no se habla con el registro distribuido. Entonces lo que estamos haciendo, y estos son los proyectos Ponte, SAPI, etcétera, es actualizar esas infraestructuras para que sean compatibles con Claro. y darlas a las entidades que hagan estos mercados la posibilidad de, oye, si quieres puedes liquidar con stablecoin, pero te damos la posibilidad de liquidar con dinero de Banca Central. Claro. Pero son cosas distintas, ¿vale? Y son esos entornos. Y en la parte de operaciones transfronterizas, algo parecido. Claro. O sea, dime si lo estamos entendiendo. Entonces, existe un modelo que es el pilot regime, que ya hemos hablado otras veces, que lo que está intentando es llegar a los mercados financieros, digitalizar los mercados financieros, y de alguna manera esto sería una conexión de ese mundo digital con el dinero, ¿no? Es El dinero de Banco Central. del dinero del Banco Central, con el dinero metálico que nosotros conocemos hasta ahora. Estás dándole una posibilidad de unir dos mundos que ahora no se tocan. O sea, los mercados financieros son digitales. ¿Vale? Correcto. Y la liquidación del mercado digital es que tú tienes unas cuentas en el Banco Central que son las que liquidan esas operaciones al final, las que hacen finales esas operaciones. O sea, yo vendo unas acciones y al final las entidades que custodian estas acciones liquidan sus posiciones en las cuentas que tienen de Banco Central. Correcto. Entonces, lo que está dando la posibilidad es que estas operaciones, que ahora mismo haces con anotación en cuenta, las hagas con registros distribuidos. Yo esa conexión con la cuenta del Banco Central no tiene una conexión inmediata, es decir, no se sincroniza, no se hacen a la vez. Y lo que estoy intentando es cómo adaptar esto, hay distintos proyectos para adaptar esto para que esté integrado. ¿Vale? Eso es muy importante porque hay unas noticias de hace 2 o 3 meses en donde se dice que tanto Nasdaq como NYSE ya están mirando de cómo crear mercados 24/7 tokenizados. Sí. Por tanto, enlazaría un poco con lo que... Sí, eso es lo del pilot regime, que lo mismo están intentando aquí en Europa. No sé si van igual de rápidos o vamos igual de rápidos en la tokenización de estos mercados financieros. Yo creo que Europa va bastante rápido en esto. Muy O sea, lo bien. que se ha hecho ha sido el pilot regime reconoce que esto se puede hacer en producción, tiene unos límites. Lo que está viendo ahora es revisar ese pilot regime para ampliarlo y hacerlo definitivo, entre otras cosas. Se va a ampliar la magnitud de los participantes porque, Eso es vuelvo a parte de la repetir, discusión. hay un tema de siempre prudencia que lo que hace es que para precisamente que el entorno esté controlado se ha hecho el tamaño muy pequeño y uno de los problemas que apuntaban a que tuviera éxito este pilot regime era precisamente esas dimensiones pequeñas. Entonces entiendo que está sobre la mesa ampliarlo. Sí, o sea, lo que hay sobre la mesa es no solamente ampliar el número de casos de uso que se puede hacer, el tipo de activos, los límites de cuantía, sino además una cosa muy importante es que hasta ahora el pilot regime es algo temporal, no está claro su duración, entonces hacerlo permanente también. Esto depende de una negociación más grande donde quieren cambiar más cosas, pero yo creo que sobre cambiar el pilot regime hay bastante consenso. Perfecto. Maravilloso. Sí, no, yo solo quería un poco por quizás dar un poco de marco conceptual para entender toda esta disrupción que está habiendo en el mundo de
de los pagos, que es enorme. Antes hablábamos de la tecnología. Es verdad que la tecnología, ¿no? La tecnología de registros distribuidos eh, que surge, ¿no? con el Bitcoin y que llevamos siguiéndola en las entidades financieras pues también desde hace bastante tiempo, tiene unas características que la hacen muy atractiva, ¿no? Porque, bueno, pues estas, digamos, puedes... vía smart contracts puedes facilitar un montón, digamos, lo que es las transacciones entre distintas partes y permitir esta liquidación, digamos, condicionada en una transacción, intercambiar activos por dinero de forma simultánea y condicionada, ¿no? De forma que si una parte no recibe el activo, la otra parte no reciba el dinero, ¿no? Entonces, esta es una característica súper interesante que le permite eliminar muchos riesgos. Entonces, ahí estamos intentando creo que hay un esfuerzo, digamos, por parte de todo el sector financiero en modernizar estas infraestructuras de base para poder usar esta tecnología, ¿no? Entonces, el mundo de los pagos, digamos, es un mundo muy grande, con muchos casos de uso, ¿no? Digamos, un caso de uso es lo que necesita o los medios de pago que necesita un ciudadano para ir a pagar en un comercio. Y otra cosa es lo que necesita pues, una gran empresa o un banco para poder intercambiar grandes volúmenes de dinero pues con otras empresas o con otros bancos que están en la otra punta del mundo con un uso horario totalmente distinto, ¿no? Entonces, las infraestructuras, o sea, la infraestructura de base puede usar DLT para, digamos, para todo esto, pero la adaptación final va a ser ligeramente distinta. Entonces, el euro digital minorista, como lo conocemos, ¿no? Lo que estamos hablando aquí, tiene un caso de uso muy concreto, que es el pago, ¿no? por parte de un ciudadano a los comercios. Vale. Está muy restringido a este entorno y además a los comercios europeos, digamos. Su uso es fundamentalmente dentro de la zona euro. Mientras que todo lo otro, ¿no? Digamos, Mayorista. los stablecoins incluso el dinero de banco central tokenizado que está preparando la infraestructura, ¿no? El ECB con el Banco de España, pues en los proyectos de Pontes y Apia, pues lo que tiene que permitir son estos otros casos de uso más mayoristas, ¿no? Pues los de mercados de capitales, los de los pagos interbancarios pues, para grandes empresas, etcétera. Entonces, digamos, los bancos estamos trabajando en paralelo en todos estos y, digamos, y CaixaBank en particular pues está participando también en un consorcio de bancos europeos para lanzar una stablecoin en euros, ¿no? Un poco para dar la alternativa a lo que estábamos diciendo Gracias. de que, digamos, las stablecoins son otro método, ¿no? O un nuevo raíl de pago muy interesante porque sí que viaja de forma instantánea, ¿no? Digamos, a cualquier parte que esté conectada. Entonces, propiedades muy atractivas, es programable, etcétera. Y desde nuestro punto de vista, es lo que, digamos, tiene el ecosistema alrededor más evolucionado, más maduro. Y desde el punto Sí. de vista del banco, digamos, no nos podíamos permitir que surgiera, digamos, una opción o un método de pago con estas características tan interesantes y que estuviera denominado solo en dólares, ¿no? Entonces, pues, Existe una en euros, pero no está teniendo tracción, entiendo yo. bueno, es difícil construir esta red, ¿no? de aceptación. Hay que construir pues esto, muchas piezas distintas, distribuirla, ¿no? entre los exchanges, al final tienes que construir esta red y es algo que requiere tiempo. Pues Tether y Circle llevan ya unos años haciéndolo y como son los primeros, tienen, digamos, toda la capitalización del mercado. Pero bueno, es cuestión de, bueno, si no te pones, pues no lo vas a hacer. Pero por eso digamos que nos hemos sumado pues un número cada vez más grande de bancos para justamente que sea más fácil crear esta red Claro. y distribuirlo. Yo creo que eso es muy interesante porque es un tema de masa crítica al final, ¿no? Claro, De sí. tener la masa crítica suficiente para desarrollar un proyecto así, que se pueda mantener, que sea rentable y que sea realmente... ¿Tú quieres decir que cumpla su CaixaBank tiene función. la masa crítica? Sí, no, la CaixaBank con más Con más bancos, bancos, un consorcio para que realmente esto pues tenga ese impacto. Y yo creo que ese impacto es muy necesario porque hay que pensar que Mm. toda esa masa de gente que cada vez es más, que está en entornos DLT, cuando va a liquidez,
va a una liquidez en dólar. Sí. Y pues en el último año me parece que ha habido una oscilación de más o menos el 11% respecto al euro. Por lo tanto, estás incurriendo en un riesgo de divisa aunque tú tengas liquidez. Claro, si eso lo puedes solucionar, puede ser una opción interesante, puede tener... Yo explico un ejemplo para aterrizar lo que estáis diciendo. Hace una semana, precisamente aquí tuvimos otra sesión en la que se hablaba de tokenización. Y uno de los ponentes en la tokenización era Rental, que era la tokenización de inmobiliario. La tokenización de inversiones inmobiliarias está pegando muchísimo, es algo que realmente sí que está teniendo muchísima atracción y muchísima masa crítica. Es simplemente la inversión inmobiliaria, digamos, tú tienes como una parte, una participación de ello en un token que es ese activo digital. Bien, la empresa que estaba aquí, Rental, yo después quedé con la persona y hablando, ¿cuál era el problema? El problema es que Rental aquí no puede estar porque la regulación no se lo permite. No. Es decir, se han tenido que ir es una empresa de aquí, con gente de aquí, que ha creado una empresa pero no pueden tokenizar ese tipo de activos o ese tipo de inversiones porque la legalidad no se lo permite. Se han tenido que ir a Estados Unidos y por lo tanto cada persona de aquí que quiere invertir en estos tokens, su liquidación se la hacen en el dólar, la stablecoin en dólar, basada en dólar, la USDT. O sea, no pueden hacerlo en el euro. Tienen que pasarlo de la USDT a la USDC en euro. Y ahí ya pierden dinero, casi un 20% de su inversión la están perdiendo en el cambio de divisas. Entonces, claro, no solamente necesitamos que haya esta iniciativa que me parece fantástica, también necesitamos que haya no sé, una cierta aceleración en los proyectos que se pueden iniciar Claro, pero yo aquí creo por que la regulación. este proyecto, Y ahí ya también... este proyecto es un reflejo claro del impacto que han tenido las tecnologías del ET. Porque nosotros, históricamente, o nuestra cultura es una cultura, digamos, centralizada. Hemos vivido siempre en un mundo centralizado, con un registro civil, con un registro mercantil. Claro, cuando tú metes aquí esta tecnología que permite hacer esto de forma descentralizada, que no haya un punto en donde tengamos que ir a dar fe de una cosa, sino que esto sea parte de una red, aquí hay un choque que hay que ver cómo se encaja, ¿no? Y el tema inmobiliario al final es un caso claro, ¿no? Hablas de la desintermediación. Sí, claro, y hablo de esa organización centralizada a la que estamos acostumbrados, ¿no? Modelo. Claro, entonces cuando hablamos de tecnologías DLT es algo Hay un completamente... Y por eso a la gente también le cuesta tanto entender, porque es un cambio de naturaleza de absolutamente todo en ese sentido. Sí. Y esa desintermediación que antes has comentado, esa facilidad en la liquidación, esa seguridad que con un smart contract tienes una liquidación de que yo no doy mi activo hasta que no liberas, o sea, ahí tú al final simplificas, reduces el riesgo, pero también reduces los intermediarios, reduces los costes, etcétera, etcétera. Es decir, este es un ejemplo de la reducción esta de intermediarios que estabas Bueno, comentando. yo cuando se dice esta frase, Espera, porque voy a acabar. Existe, y todo el mundo habla de la desintermediación, pero acaba habiendo otro intermediario por otro lado. Es decir, estamos quitando unos intermediarios y estamos poniendo otros, estamos reintermediando más que el desintermediando. intermediario es digital, Necesitamos pero está. intermediario. Exacto. Pero aquí volvemos al tema de las oportunidades, cómo yo creo que las empresas pueden estar algunas perdiendo estas oportunidades, porque sí que creo que se van a acabar ciertos procesos o ciertas necesidades, se acabarán, pero crecerán y nacerán otras. No sé si hasta qué punto, digamos, esto se percibe en el mercado. Bueno, yo creo que las empresas lo ven, algunas no, que están, son, yo creo que somos actores, ¿no? Y por lo tanto es otro sector. Las empresas que están fuera de este sector yo creo que lo ven seguramente más lejano. Mm. Y yo, intentando hacer un poco de niveles, ¿no? De cómo se podía aprovechar, yo creo que seguramente todo el mundo puede pensar en un nivel más básico, decir, oye, mira, esto puede ser el euro digital, me refiero. Puede ser una herramienta, una moneda que nos permita pues, mayor seguridad, nos puede permitir pues, cierta reducción de costes, ¿no? Pues, a lo mejor el TPV pues, tiene menos coste, tanto para el consumidor como para el comercio. em,
Y básicamente ese sería el modelo un poquito más básico, ¿no? Es decir, oye, esto nos permite, pues mira, en vez de tener el dinero, como decían nuestros abuelos, debajo del colchón, tengo en el wallet del euro digital y parece que está más seguro, no lo sé, ¿no? Ahí vamos, Es una está más manera seguro. de verlo, ¿no? Que te da esa seguridad pues, más básica. Entonces, yo creo que hay un paso más evolucionado. Si fuera solo por eso, yo creo que montar toda esta estructura seguramente no tiene sentido. Hay un paso más avanzado, más evolucionado, ¿no? En el cual estamos haciendo liquidaciones prácticamente sin fricción, es decir, en el momento cero, sin temporalidad, porque se reduce, entre comillas, el intermediario que puede haber en medio, es dinero público, y por lo tanto, eso lo que puede suponer para las empresas es, oye, yo puedo asegurarme que el pago o el cobro que yo hago lo hago de forma inmediata y por lo tanto puedo reducir probablemente los tiempos que yo puedo percibir de cobros de pagos, puedo Y los reducir costes o quizá. mejorar mi previsibilidad de tesorería, puedo mejorar mis flujos de tesorería. Entonces, igual es porcentualmente relativamente poco, pero bueno, ya da una evolución, yo creo que diferente, ¿no? ¿Qué más cosas? Eso también te puede asegurar el riesgo de contraparte que pueda haber, te puede facilitar, y si se abre esto, pues a modelos más extendidos a nivel internacional, en las transacciones a nivel internacional, por ese mismo sentido, y por lo tanto ya estamos, yo creo, en otro nivel, ¿no? Más evolucionado, si todo eso, que ya tecnología existe, pero que se puede llegar a producir, ¿no? Y después ya un beneficio también incluso a nivel social general, ¿no? Decir, oye, si esto puede ayudar también, pues incluso a una reducción del fraude y a una mejora de la trazabilidad, etcétera, pues probablemente estamos ganando todos, ¿no? Un poco con esta nueva herramienta que complementa a lo que ya existe, ¿no? Pero bueno, todo eso ayuda. Y después yo creo que el último nivel ya, ¿no? Más premium sería cómo hacemos que los modelos ya tecnológicos, que algunos ya están, ya existen, realmente se puedan aprovechar del euro digital, ¿no? Incluso generar nuevos modelos de negocio y al final, como dice un amigo, esto es modelo de negocio que es, bueno, cómo ganamos pasta, cómo ganamos más dinero con esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hacer liquidaciones de forma más o menos inmediata, y aprovechamos toda la tecnología, seguramente podemos hacer lo que se llaman los smart payments, decir, oye, yo cómo puedo pagarte de forma inmediata cuando la máquina que recibe un pedido verifica que es ok y te lo paga inmediatamente, ¿no? Y Exacto. aseguramos, la tecnología existe de alguna forma, pero bueno, ahora tenemos una herramienta más que nos da la base para hacer eso, ¿no? El machine to machine, ¿no? Decir, oye, cómo también las máquinas entre ellas pueden leerse y pueden acabar cerrando transacciones, ¿no? De pagos, ¿no? ¿Cómo puedo asegurar que pagos masivos que puedan haber en un determinado tipo de servicio también se pueden hacer contra el euro digital, ¿no? Y seguramente podemos encontrar muchísimos más ejemplos, ¿no? de modelos que ya existen o más evolucionados o nuevos, ¿no? Y seguramente vendrá el Mark Zuckerberg de turno e inventará algo grande y podemos aprovechar toda esa potencialidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que hay diferentes niveles y tenemos que intentar llegar a lo máximo posible, ¿no? Es que realmente cuando hablamos de tecnología blockchain, tenemos en la cabeza nuestras relaciones interpersonales, pero la tecnología blockchain, donde es potente de verdad, es para que hablen las máquinas, Sí. no para que hablemos nosotros. Entonces aquí, evidentemente, falta una parte quizás de razonamiento. Pero espérate, porque ahora viene la inteligencia artificial. Es decir, si tú pones encima una capa de inteligencia artificial y debajo una capa en donde puedes dejar constancia absolutamente de todo de forma inmutable y de forma descentralizada, tienes un cambio absolutamente radical de un montón de actividades económicas, de lo que sea. Entonces, Inevitablemente. vamos hacia allí inevitablemente. Antes de pasar a la ronda de preguntas, que seguro que tenéis muchas, espero que sí, los riesgos, porque tú estás describiendo un mundo que a priori siempre nos lo están diciendo, ¿no? La IA viene, la automatización viene, todo esto cada vez se nos da una sensación de que se te escapa de las manos. Aparte de ese vértigo que yo creo que en general esto da a la gente, ¿qué riesgos ha sido ronda rápida más directos observáis muy directamente relacionado con el euro digital que pueda preocupar a la ciudadanía? Riesgo a lo mejor que preocupa pero que no existe. Algo sobre el tema riesgos que queráis Dos. comentar. Dos, esencialmente, casi con cualquier novedad. Dos. Uno, riesgos costes de implementación.
uno, ¿esto cuánto me cuesta? Y dos, riesgos de regulación. Y esto me va a cambiar el escenario en algún momento, me va a venir algún regulador, Hacienda, el instituto no sé qué. Yo creo que son, Eso desde es el lo que punto de vista un preocupa poquito en general, máximo. como riesgos potenciales. Por supuesto, todo el proyecto en sí mismo, que es muy complejo, complicado, pero yo creo que desde el punto de vista del receptor, ¿no? Mm. Sería costes de implementación Dinero y y regulación. regulación, ¿no? Yo sí tengo que responder, digamos, en nombre poniéndome en el papel de las empresas, y no en este caso del banco, diría que el euro digital en sí no tendría que suponer un riesgo para las empresas. Al revés, yo creo que para las empresas es totalmente una oportunidad, ¿no? Estamos hablando de un euro digital que, como decía antes, el caso de uso es el pago, digamos, de ciudadanos a comercios, ¿vale? Para un comercio esto le va a permitir, o sea, va a ser una alternativa de pago más, digamos, que va a gestionar. em, que puede ser que tenga algún coste, digamos, de implementación a corto plazo, pero que básicamente quizás sea actualizar el TPV. Mm. em, pero le va a permitir seguramente, pues esto, que va a permitir que los proveedores de servicios de pago innoven sobre este nuevo método de pago, ¿vale? Claro. Entonces, le va a traer, digamos, desde el punto de vista de empresas, cierta mayor competencia, digamos, entre los proveedores de pagos pago. y innovación. Pero eso rebaja costes, sí. Digamos, eso Sí, a la larga, digamos, tiene que rebajar costes para las empresas. O sea que yo, digamos que desde ¿no? Si me pusiera en la piel de una empresa, lo vería bastante positivo. La otra gran tendencia que estamos, digamos, de la que estamos hablando hoy y que no es estrictamente hablando, digamos, del euro digital, que es la tokenización, digamos, en sí del dinero, también va a aportar muchas ventajas a las empresas. Lo que estábamos hablando justamente aquí es esta capacidad de empezar a operar o sea, de forma instantánea, o sea, los pagos de forma instantánea, no solo, digamos, dentro de la zona euro, sino ya a nivel global, con otras iniciativas que están en curso, de forma instantánea y 24/7, 365 días al año. O sea, esto se está construyendo, va a llegar, o sea, vamos a tardar un tiempo. Pero sí que es algo que va a llegar y que va a llegar más pronto que tarde. Entonces, para las empresas, pues también va a suponer un fuerte ahorro de costes, ¿vale? Y a la vez, esta tokenización del dinero lo que va a permitir es que estas aplicaciones de la tecnología de registros distribuidos que estaba comentando antes Albert, eh, ganen más tracción, ¿vale? Porque hasta ahora, o sea, ya Sí. habíamos experimentado con esto, pero, o sea, está bien poner activos financieros o reales en una blockchain y registrar su propiedad, pero si luego a la hora de transaccionar y hacer, ¿no? el intercambio, la parte del dinero no está en forma tokenizada, no se capturan todas las ventajas de Ahí esta está. tecnología, ¿no? Entonces, lo que ahora están haciendo pues, todos los actores del sistema financiero es, bueno, es llevar el dinero a esta forma tokenizada de forma que se pueda realmente capturar todas estas ventajas. Entonces, una vez esté tokenizado, o sea, esté el dinero tokenizado, los casos de uso que ya existían y que igual no habían tenido tracción hasta ahora, pues Sí. en comercio internacional, etcétera, pues puedan despuntar un poco más, ¿no? Y luego, todo esto, o sea, si me hablas de los riesgos, yo lo que diría es que es una tecnología nueva y está muy bien digamos, correr para capturar todas las ventajas, pero hay que pensar que todo lo nuevo tiene riesgos, ¿no? Porque hay que conocer o sea, lo que te permite hacer, lo que no, La custodia, por ejemplo. y las cosas que puedan fallar. Bueno, ya se ha visto desde que salió Bitcoin, pues lógicamente los primeros custodios pues se dieron cuenta de que tenían que invertir muchísimo en ciberseguridad para proteger justamente pues, estos tokens que tenían en custodia, ¿no? Bueno, Opción. hay varias cosas, o sea, conforme las stablecoins se fueron desarrollando, pues vimos que era muy relevante saber cómo estaban invirtiendo los emisores de estas stablecoins
las reservas de esta moneda, que no es lo mismo tener las reservas en deuda pública a corto plazo que tenerlas invertidas en criptomonedas alternativas con una fluctuación increíble. Y ya hemos visto pánicos bancarios, o sea, no bancarios, pero pánicos en el mundo cripto que han llevado a una stablecoin a valor cero, ¿no? Entonces, bueno, son estos riesgos de tecnologías nuevas que al final solo los vas descubriendo conforme vas experimentando con ellas. Y no es que vayamos lentos, es que al final el sector financiero es muy importante para la economía, o sea, estamos hablando de los ahorros de la gente y de las empresas, y entonces hay que hacer las cosas bien. Y bueno, yo creo que aquí estamos los bancos y los supervisores, pues un poco construyendo, ¿no?, estas mimbres, intentando construir Bases alternativas sólidas. al dinero tokenizado, pero de forma segura, ¿no? Y simplemente para que conste, eh, hemos hablado de euro digital, hemos hablado de stablecoins, pero hay una tercera opción para tokenizar dinero, que serían los depósitos tokenizados, ¿vale? Y que ahí, pues bueno, es un poco más complejo de hacer, porque no viajan, digamos, de la misma manera. No es un depósito, no es un instrumento al portador, como lo podría ser una stablecoin. Entonces necesitas infraestructura para liquidar interbancaria, pero eso se está construyendo, ¿no?, el ECB y el Banco de España, el proyecto Pontes y Apia, que va a permitir tener esta infraestructura en la zona euro. Y a nivel internacional también está el proyecto del Banco Internacional de Pagos, que está coordinando a una serie de bancos comerciales en 7 jurisdicciones distintas, para crear esta red de forma que también puedas hacer pagos internacionales con depósitos, que no tengas que usar, digamos, lo que serían stablecoins. Entonces, otro mensaje, digamos, para las empresas es que a futuro seguramente va a haber más métodos de pago y más raíles de pago que los que hay actualmente, y que, bueno, pues entre bancos y distintos proveedores, lo que vamos a tener que hacer es ponérselo fácil a las empresas para que los puedan usar cada uno, el que vaya mejor para cada caso de uso. Muy interesante. ¿Comentarios ya? Bueno, a ver, varias cosas. La primera, como ha comentado, es verdad que hay que tener muy en cuenta que al final una stablecoin, el valor de la stablecoin es el valor de su colateral. Por lo tanto, dependiendo del colateral que tenga, tendrá una calidad o tendrá otra. Y eso es lo que hay que ver. Respecto a caídas de stablecoins, las stablecoins, para que más o menos podamos entenderlo, valen 1, pero no valen 1 por definición, valen 1 porque la fluctuación del mercado acaba derivando en que ese valor vale 1, y para eso tiene que haber una política monetaria que ajuste el valor de la stablecoin. Entonces hay stablecoins que intentaron eso mediante un algoritmo, que son las que se han acabado estrellando, ¿vale? Y es algo que está, digamos, en desarrollo. Yo creo que todo esto, como he dicho, va a acabar impactando sí o sí, y que al contrario que a veces se pueda pensar que el euro digital pues es algo que puede perjudicar, por ejemplo, el sector cripto, yo lo veo exactamente al Es que contrario. muchas personas del sector cripto que están en contra del euro digital. Pero, a ver, esto es un matiz. Hay un discurso. Claro, yo veo que va a ser exactamente al contrario, que el euro digital puede beneficiar al sector cripto, porque la fricción de pasar de un lado a otro no es que vaya a desaparecer, pero va a bajar muchísimo. Entonces, la aportación de liquidez que pueda haber, pues puede ser importante, ¿no? Las reticencias que hay es desde el punto de vista tecnológico. Él ha dicho que no va a haber control, o no va a haber trazabilidad o Programabilidad. perdón. Ahí hay gente que tiene mucho miedo a eso. Tecnológicamente es posible. Sí. Entonces, depende de cómo se implemente, eso es posible. Y desde la tecnología lo vemos así, o sea, se puede. Otra cosa es que no se vaya a implementar, pero poder se puede. Entonces, desde ese punto de vista, sí que hay una intranquilidad. Sí. Porque al final, tengamos en cuenta que cuando nosotros tenemos dinero en el bolsillo, en efectivo, digamos que el dinero es, o sea, el portador es neutro. Tú te lo gastas y acabas ahí. O sea, nadie sabe en qué te gastas. Cuando entras en medios digitales, la trazabilidad es absoluta, ¿no? Es otro de esos mitos de las criptos son anónimas. No, las criptos no son anónimas en absoluto. O sea, la trazabilidad es prácticamente absoluta. Entonces,
pues eso evidentemente crea un conflicto, ¿no? Y la gente que viene en la tecnología, que además la génesis de todo esto es para aumentar la privacidad, Exacto. pues evidentemente aquí hay un choque, ¿no? Mm. Y eso es el choque que estamos viviendo. Ya te dejamos concluir ahora, Venga, después de todo me esto. centro en lo digital porque todo lo de tokenización, stablecoins, depósitos tokenizados, que por cierto es la misma estrategia que la de Reino Unido, la del sistema, lo ha explicado Sandra perfectamente. Entonces, a ver, con el euro digital, oportunidades, riesgos, mitos. Mitos, sí. Vale. Desbáncalos. Hemos hace ya unos cuantos años TIPS. TIPS es la infraestructura que liquida los pagos inmediatos, donde corre Bizum, para entendernos. Cuando se lanzó, nadie entendía por qué lo hacíamos. ¿Para qué quiere alguien pagar de modo inmediato? Yo creo que ahora nadie lo cuestiona. Lo que no se creó es una homogenización de cómo se implementa esto. Y lo que no hay es un mercado europeo de cómo se implementa esto. Y eso es donde sigue fragmentando. Es decir, está Bizum, pero está Bancomat, y está EPI, y está Ubuero. O sea, hay un montón de soluciones y no hay una solución general. Entonces, una cosa que cambia el euro digital es que crea además, todo lo que he hecho al principio crea un medio de pago minorista homogéneo a nivel europeo y que Vale. permite crear soluciones de valor añadido en torno a él que, por definición, tienen un alcance potencial europeo. Con lo cual, la dinámica de competencia va a cambiar necesariamente y esto redundará en beneficio para los ciudadanos. ¿Quién paga la fiesta? Mm. 3.500 millones. 3.500 millones de euros al año es lo que pagamos los ciudadanos europeos en comisiones a Visa y Mastercard, básicamente. Y eso ha ido creciendo con los años y probablemente en España no es de los sitios donde más poder de mercado hay, pero hay países donde esto es bastante generalizado. ¿Qué cambia lo digital? Pues que los estándares que exiges se van para los casos de uso del euro digital, que son pagos a comercios, pagos entre personas, pagos a gobiernos y pagos en e-commerce, eh, los pueden reutilizar otros. Entonces, por poner un ejemplo claro, los estándares de los CPVs a día de hoy son estándares que nadie lo sorprenderá de quién son propiedades, de Visa y Mastercard y por los cuales hay que pagar. El euro digital va a exigir una actualización de este software en estándares públicos abiertos europeos, que lo puede reutilizar Bizum, lo puede reutilizar otros medios de pago para lanzar soluciones. ¿Qué le cambia a los comercios? Pues que a día de hoy un comercio que quiera aceptar pagos digitales es muy difícil que prescinda de Visa y Mastercard. En el futuro puede hacerlo. O Visa y Mastercard puede decidir no cobrar tanto por ello. O sea, Claro. cómo cambia el escenario y la dinámica de los ciudadanos es sustancial. Veamos, la fiesta, o sea, hay una discusión a nivel regulatorio de cómo se remunera la transición para que se distribuyan los costes entre todos. El eurosistema asume una parte del coste de lo digital importante. Los comercios tendrán una parte de implementación, las entidades también. Eh, pero el grueso debería de provenir de esas rentas que se están yendo a empresas que tienen un poder de mercado significativo y que no son, O sea, que no- los que no 3.000, son europeos. los 3.500, de ahí sacamos. Ya sacamos bastante. Eso es lo que creemos que va a pasar, porque es lo que pasa. Luego voy a la parte esta de riesgos que se suelen poner encima de la mesa, lo de la trazabilidad y lo de... Empiezo por uno que no ha salido, la privacidad. Sí. Preocupa, oye, pero es que si tienes el euro digital, tienes toda la información de todo lo que hacen todos los ciudadanos y puedes hacer un gran hermano, ¿vale? Puedes saber lo que hacen. Por diseño, lo que hemos hecho es un diseño tecnológico en el cual al Banco Central la mensajería de estas transacciones es todo encriptado, son todo acrónimos, no hay información ni de dónde está, ni el comercio donde estás pagando, ni quién está detrás, ni ninguna información personal. Con lo cual, si no tengo nada de esa información, por mucho que pueda haber patrones en torno a determinados, no sé quién está detrás. Ya, pero podrías saberlo y podrías decirle a las entidades que te digan quién es el alias. Sí, lo puedo hacer a día de hoy. O sea, me puedo saltar la ley. Bueno, no me puedo saltar la ley, pero vamos a pensar maquiavélicamente y nos saltamos la ley. Pero es que eso ya lo puedo hacer a día de hoy. Todas Sí. las transacciones que hago, podría pedir, o sea, si pienso que soy malévolo y hago esto, ya se puede hacer. O sea, todo lo que se hace en mundo digital es potencialmente trazable. Aquí lo que estamos hablando es que el diseño en lo que lo hacemos no lo permite, con lo cual tendría que tener colaboración de alguien y que la ley no me lo permite. Y yo, representando a la institución que represento, tengo que decir que nosotros cumplimos la ley y tenemos obligación de cumplirla y la vamos a cumplir.
Con la programabilidad pasa exactamente lo mismo. Está en la legislación y el diseño y cómo se hace, y se pueden ver los pliegos y los requisitos. En lo que es el euro digital no hay programabilidad. En el wallet podrás programar y no está permitido programar. O sea, no está permitido que haya programabilidad, porque es que si no, no es uno a uno, si no, no es dinero de banca central, si no incumple esa función. Y no lo podemos hacer por legislación. ¿Se puede cambiar esa legislación? Eso yo creo que exigiría hasta cambiar el tratado. O sea, es un cambio, bueno, son estos cambios imposibles, pero bueno, por poderse cambiar, podría darse una situación en la que todos se pusieran de acuerdo y decidieran que de repente vamos a hacer Gran Hermano y de repente vamos a controlar a los ciudadanos. Pero bueno, la mayoría es que requieren el proceso son ciencia ficción a día de hoy en Europa. O sea, en Europa regula lento, pero hay cosas que son muy difíciles, muy difíciles de revertir. Y más o menos acabo ahí. Bueno, me parece que ha quedado súper claro. No sé si no sé si mucho tiempo porque estamos ya justos, pero seguro que tiempos para preguntas hay, Paul. Y espera, luego pasaré al Sí, hola, siguiente. bona tarda. Moltes gràcies per l'exposició, gràcies per l'exposició. A mí la verdad es que me habéis abierto algunas cuestiones, algunas dudas, en especial para aterrizarlo un poco en una realidad quizás más mundana, ¿no? Lo habéis planteado como una continuación lógica de lo que sería la utilización del efectivo. Y en este sentido, perdona que use un ejemplo personal, ¿no? Pero ahora ha cumplido un año que yo, como tantos, nos encontramos de viaje en Madrid con poco dinero en efectivo en el bolsillo y la verdad es que aquellos 10 euros que llevaba se me hicieron cortos y el día muy largo. No sé, en el ámbito de un euro digital en donde se use masivamente como sustituto del cash, ¿qué puede pasar ante estas situaciones, ¿no? Pero más allá de eso, has planteado, José Manuel, que no estaba, no me ha quedado claro si estaba efectivamente anonimizado. Vosotros no tenéis la información, pero entiendo que sí que la puede tener o la tendrá la entidad proveedora del wallet. Entonces, a partir de ahí, sí que se rompe la anonimización del efectivo, ¿no? Am, Adicionalmente, también me planteo el hecho de si es posible o no, o existirán wallets en donde no estén identificados los datos del titular. Y en ese caso, ¿qué puede ocurrir o si habrá que tener alguna precaución especial cuando se aborda la herencia de un titular que hasta ahora, pues bueno, tenemos más o menos controlados cómo hay que proceder? En el caso de que existan tenencias en euros digitales y demás, y habrá que tomar alguna precaución adicional. Y por último, no sé si se plantea o no el hecho de que eso pueda resultar también una brecha digital por cuestiones de edad al uso del euro digital. Pues, Cuatro, pero Gracias. a ver si me acuerdo de todas. La de las herencias no te sé, no te sé responder. Esa no me la sé. Puedo decir que está previsto. Me imagino que habrá, pero no, es que habrá a un modo de portabilidad sí. con la herencia, pero no. Sandra responderá. Pero bueno, le dejo Sandra así saber. A ver, empiezo. El apagón. Los medios de pago funcionaron bastante bien. Otra cosa es que si el cajero se queda sin luz o si el TPV se queda sin luz y no está recarga, pero se siguieron haciendo pagos y Bizum continuó funcionando y las tarjetas, el sistema de tarjetas continuaba funcionando. Pero si el terminal o el comercio se quedaba sin suministro y no estaba cargado, pues lógicamente no se puede hacer la operación. Pero yendo al euro digital, está previsto, bueno, es un requisito y de hecho es la parte más compleja de los requisitos que nos hicieron los legisladores, que además de una solución online haya una solución offline. Esto significa que tú cargas en tu dispositivo, en tu móvil, tú tienes ahí un saldo de euros digitales y puedes hacer transacciones aunque no tengas conexión. ¿Mm? Lógicamente, si tu teléfono no tiene batería o el teléfono al que le vas a pagar o en el comercio no tiene batería, no puedes hacerlo. O sea, en el mundo digital tiene que estar activado. Pero mientras esté cargado, aunque no haya conexión, puedes pagar. Porque se pensaba que era muy importante por el tema de inclusión, por el tema de resiliencia.
Con la privacidad, nosotros no vemos nada, pero las entidades tienen que saber quién es su cliente, porque todo el proceso de darlo de alta y de cumplir con todos los requisitos de prevención de blanqueo e identificación del cliente lo hace la entidad, con lo cual tiene que saber quién es el cliente que está detrás. En el caso del pago offline, se da una característica que lo aproxima mucho a la experiencia de usuario del efectivo. Y la característica es la siguiente. Tú sabes cuál es el saldo de esa persona en monedero offline, me estoy refiriendo a la entidad. Pero cuando haga pagos, esa información de los pagos queda almacenada solamente en el dispositivo. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se reconecte la persona se actualiza el saldo. O sea, yo tengo, lo que sea, 500 euros de saldo, yo voy haciendo pagos que el dispositivo controla que no supere los 500 euros, o los 500 euros entre lo que, o sea, que entre lo que entra y sale no se baje, no se supere los 500 euros, y cuando me reconecto se actualiza el saldo. Y me dice, vale, en igual de tener 500 tienes 20. No, nadie más va a saber a quién he hecho esas transacciones, solo está registrado en el dispositivo. Para que alguien lo supiera, ni la entidad ni el Eurosistema. Para que no supiera, tendría que coger el dispositivo y ver el componente y identificar a qué otro terminal se le ha hecho ese pago. Eso lo aproxima mucho al efectivo. ¿Cuál es la contraparte de esto? Pues como ocurre con el efectivo. Todo lo que no es completamente identificable, pues hay que ver el cumplimiento y hay que discutir con las autoridades de prevención de blanqueo qué cantidades o qué importes se puede hacer. Porque, en este tipo de cuestiones todos son trade-offs. Aquí garantizo más privacidad, pero hay que ver que el importe no sea grande para que se utilice de modo masivo para hacer operaciones de prevención de lavado de dinero, etc. Creo No que sé ya si está. respondí a todas, ¿me faltaba alguna? La herencia Lo de la herencia se lo dejo a Sandra, que sí se la sabe. Solo exactamente cómo va a ser, no lo sé, pero sí que puedo decir que cuando los bancos diseñan ¿no? los productos que van a lanzar a, digamos, a los clientes, bueno, se hace una serie de requerimientos de cosas que tienen que cumplir y entre ellas está qué pasa si el cliente se muere. ¿No? ¿Qué pasa si el cliente se muere? Es un escenario que tienes que trabajar en el diseño de cualquier producto y que por lo tanto se va a trabajar seguro en la aplicación, digamos, en la implementación del oro digital en los wallets, en los monederos que preparen las entidades. O sea que- Tendrán instrucciones. sí, exacto. Será como cualquier, digamos, otro producto financiero, se gestionará el caso del fallecimiento del cliente. Bueno, yo primero dar las gracias a todos porque ha sido muy interesante y preguntaría al señor Marqués hasta qué año existirá el euro material. Vale, ese es Es la gran pregunta. el otro mito. Los dos son dinero de Banco Central, los dos los producimos y los dos los vamos a seguir produciendo. Eso es el resumen. Pero esto es actualizar el papel del efectivo, no es intentar acabar con el papel del efectivo. Nada más allá. O sea, en paralelo a la regulación, en paralelo, cuando digo en paralelo es que van juntos los expedientes del euro digital, va una revisión de la cobertura legal, por así decirlo, del uso del efectivo, porque el efectivo es curso legal, con lo cual es de obligatoria aceptación y distribución, pero hay muchísimas excepciones a nivel europeo. Y entonces lo que hay es también un mandato de preservar y garantizar que la gente que quiera utilizar el efectivo lo pueda seguir utilizando. ¿Vale? Y lo que se está haciendo en esa revisión normativa es intentar garantizar que en todos los países tenemos normas similares y se garantiza el uso del efectivo. En España pongo una porque es la que más chirría con las prácticas europeas, por motivos que seguro que nuestras autoridades nacionales tienen bien justificados, pero chirría con la práctica europea. Es el límite de la cuantía de pago en efectivo. Aquí son 1.000 euros y en Alemania son 10.000. Entonces, homogenizar todo esto y garantizar y preservar el uso del efectivo para quien lo demande es una parte, y la aceptación del mismo es parte también de los esfuerzos legislativos que se están haciendo y van paralelo al euro digital. O sea, esto es garantizar el acceso al dinero de banca central, como quieran usarlo los ciudadanos. Si lo quieren digital, digital, y si lo quieren en físico, en físico. No hay intención de acabar con la efectividad. Se me ha olvidado ya me he acordado la pregunta que me quedaba, lo de la brecha digital, lo de quién. Cierto
Como se garantiza el uso del efectivo, no debe ser tan problemático, pero un elemento, y se anunció hace un mes o así, un elemento importante es que todos los temas de accesibilidad dentro de lo digital son importantes. De hecho, el Banco Central Europeo ha firmado un acuerdo con la ONCE, que es la que siempre nos ha trasladado la preocupación por esto, porque hay muchos entornos de pago digital en los que la accesibilidad, ya no solo para la gente mayor, sino para gente con distintos tipos de discapacidades, no está garantizada. Entonces hay un esfuerzo de desarrollar aplicaciones y dispositivos que garanticen esa accesibilidad al medio de pago digital. Por ejemplo, pues no hay posibilidad de ver el saldo, no hay posibilidad, o sea, no se desarrolla eso y nos han pedido que en lo digital esté garantizado y haya desarrollos en ese sentido. Y hay una línea de trabajo con la ONCE para trabajar en ello. Hola, muchas gracias también. Sí, sí, se oye. Sí, muchas gracias por los ponentes. Lo que pasa que creo que ha faltado un ponente y es nuestro nuestro querido interventor fiscal. Ah, fiscal. Porque claro, o sea, realmente aquí estamos hablando pues nada de lo bien que va descentralizar, tal, y de hecho pues habéis hablado de desintermediación, pero es al revés, ¿no? Después viene Hacienda y en lugar del Bizum manual, informativo al Bizum manual, ya es Bizum trimestral, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, sacamos un sitio y metemos 100 cosas más, ¿no? O sea, realmente esto es un atentado contra la privacidad. O sea, creo que toda la parte digital sí que estoy de acuerdo en que realmente o sea, es una cosa, es el futuro, pero realmente nos deshumaniza un poco, ¿eh? Es decir, que realmente aquí la parte de libertad individual y de privacidad está, pues bueno, con muchos problemas de seguir adelante, ¿eh? Esto por un lado. Después también quería preguntar un par de cosas que no me han quedado demasiado claras. Han dicho que o sea, hay un cambio de cuenta a Banco Central, pero me ha parecido entender que el Banco Central es o sea, de cada país, no el central europeo, o es que es una subdivisión, o sea, es decir, que hay como un cambio de cuenta, ¿no? O sea, realmente es un cambio de cuenta de nuestra cuenta física a ese wallet, ¿no? O sea, digamos, el derecho de cobro, pasas de, o sea, el ciudadano, o sea, que mueva depósitos de su banco comercial a su monedero de euro digital, va a estar cambiando, digamos, la entidad con la que tiene, contra Sí. quien tiene el derecho de cobro, ¿no? O sea, en un depósito el derecho de cobro es contra el banco, en el euro digital el derecho de cobro es contra el Banco Central Europeo. Pero el Banco Central Europeo, digamos que cada país, ¿no? Tiene su forma, digamos, de... Pero entonces, ¿cómo puede ser que bueno, se esté induciendo a a cada país a que, digamos, incorpore toda la legislación en cada país, ¿no? Cuando nos encontramos que cada vez que digamos, la Unión Europea intenta que todo el mundo haya una coordinación entre todos los países, cada uno legisla como le da la gana. Es decir, que hay una cantidad de variaciones tremendas de un país a otro. La legislación Entonces, ¿cómo va a ir? No, la legislación es un reglamento europeo, es común para todos, y es un reglamento, no es una directiva, con lo cual no exige transposición y no hay diferencias. Y lo que es, o sea, una cosa son los wallets que gestionan las entidades que conocen la información del ciudadano y que saben a quién se corresponde el identificador encriptado que tiene, y luego la representación en la cuenta de liquidación del eurosistema, donde estarán representados todas las cuentas de todos los ciudadanos que están encriptadas, y esa es común del eurosistema. O sea, no es que cada banco central tenga la suya, es común de todo el eurosistema. Como ocurre con el resto de infraestructuras, esas infraestructuras las proporcionan unos bancos centrales, que somos los que nos juntamos para proporcionar y gestionar esa infraestructura. Somos los cuatro grandes. Los cuatro grandes, en este caso hay alguno más de los cuatro grandes. Pero es una única infraestructura en la que se liquida ese euro digital. Y es una infraestructura a nivel europeo. Y la normativa es común.
Y entonces, no sé si estoy abusando de las preguntas, si hay alguien más que quiera, pero yo sigo preguntando. Entonces, si es el Banco Central Europeo, o sea, el wallet nos lo podrán certificar, o sea, a final de año nos podrán certificar transacciones, saldos, habrá comunicaciones o pasará como con las criptomonedas que tienes que llevar tú una hoja de Excel para después justificar tus gastos, tus pagos y todas tus cosas. Porque es que los fiscalistas estamos negros con todo este tema, pero negros, ya se lo digo, es que es una cosa impresentable. Porque claro, a la vez nos sustraemos del control, pero a la vez nos obligan a un control que lo has de hacer tú individualmente. O sea, tú preocuparte, no la entidad. No, va muy bien que un banco te haga un extracto de las cosas y ya, digamos, las certifique a efectos fiscales, por ejemplo, patrimoniales o lo que sea, ¿no? Luego, como con la excelencia no me sé detalle, pero en el wallet, o sea, cómo se tienen que proporcionar esos wallets, hay como dos tipos de wallets. Un wallet marca blanca, por así decirlo, que diseña el eurosistema y que las entidades que quieran pueden adoptar ese wallet, o wallets que desarrollan las entidades y que pueden añadir más cosas, pero que tiene que estar identificado que es el euro digital. ¿Cómo se diseñan esos wallets que diseñan las entidades? Hay un rulebook, hay un conjunto de normas que establece cómo tiene que diseñarse ese wallet, en el cual estará por la información que tiene que haber, cómo se tiene que agrupar, etc. Pero no habrá comunicación, digamos, administrativa a ningún organismo. Comunicación administrativa. Sí. Bueno, los saldos de estos wallets. No, las entidades que Sí. desarrollen bueno, como decía José Manuel, hay dos posibilidades, ¿no? O usas la marca blanca que va a proporcionar el eurosistema, o desarrollas un modelo, digamos, propio de cada banco en base al rulebook que decía José Manuel y al que le puedes añadir cosas, ¿vale? Desde el punto de vista de CaixaBank, para nosotros lo interesante es desarrollar el nuestro, ¿vale? Porque así le podemos añadir cosas. Nosotros en todos los productos financieros que damos, o sea, las opciones, ¿no? Digamos, para extraer información histórica de los movimientos, las transacciones, los saldos, etcétera, están. Entonces, naturalmente, cuando proveamos el servicio de euro digital, pues esto va a ser, o sea, va a estar. Va a estar igual. Y además de esto, pues añadiremos las cosas que se nos ocurran que pueden mejorar digamos, la propuesta de valor. Pero esto es bastante lógico que esté. Como decíamos, es un nuevo método de pago, pero como cualquier método de pago, ¿no? va a necesitar unas funcionalidades que los bancos y digamos, los proveedores de estos servicios de pago vamos a tener que ofrecer porque se demandan. Entonces, tranquila que eso seguro que está. La ley de blanqueo, como ha dicho Miguel. Sí, la primera reflexión que hacía, que yo creo que está bien, pero al final el euro digital es opcional. Igual que la tarjeta de crédito, otra cosa es que es difícil no vivir con una tarjeta de crédito, no vivir con un smartphone o con un teléfono móvil. Pero al final uno decide individualmente si quiere utilizar un método de pago, el otro, o de qué forma. Por lo tanto, es opcional. Si al final no le gusta, no le interesa, no le va bien, pues hago otra cosa, lo que cada uno considere. Eso por un lado. Y por el tema Hacienda, que no soy fiscalista, pero como es un método de pago, lo que no se está grabando es el método de pago, se estará grabando la transacción. Si es una venta, pues llevará una venta, llevará pues un IVA repercutido, si es una compra, el que compra el soportado, si tiene que ir por IS, por IRPF, pero es la transacción en sí, como lo pague la persona, ciudadano o la empresa, sea en físico, sea en cheque, una transferencia o el euro digital. Es el método, ¿no? Es la forma. Claro. O sea, lo que Hacienda te va a grabar o no grabar, lo que sea, es la transacción en sí. Me refiero porque creo que hay que diferenciar una cosa de Es la como otra. pagar en digital, como pagar en metálico. Sí, disculpe, pero es que estoy totalmente en contra de lo que dice, porque, claro, usted además no debe ser contable, porque ¿sabe qué pasa? El contable, la empresa que esté pagando, tiene que llevar su cuenta el wallet, tendrá una cuenta contable. ¿Entiende? Tendrá que tener una cuenta contable, exactamente, y allí estará, es decir, que será como una cuenta normal y corriente de banco. O sea, es que tendrá que ser así. Sí. Y demás, pues si Yo son... para concluir este debate,
una de las preguntas que yo haría es, porque creo que antes José Manuel lo ha dicho, esto es para el ciudadano, no para la empresa. Es decir, una empresa no puede pagar con este dinero. Una empresa en el momento que recibe este dinero lo tiene que ingresar en la cuenta bancaria. Es decir, el ciudadano de a pie, si yo me voy a comprar una tienda, puedo utilizar mi wallet para pagar como puedo utilizar mi dinero que llevo en el bolsillo. Es decir, yo cojo los 20 euros, me voy a la tienda al lado y pago. El señor de la tienda va a recoger esos 20 euros, que yo se los habré pagado en vez de en dinero, se los habré pagado desde aquí, y el señor de la tienda lo va a meter automáticamente en su cuenta bancaria, porque la tienda no puede guardar, dime si me equivoco, en una wallet A final de día, para no, a final del día. para enviar Luego, todas al las final del operaciones. día es lo que le digo yo. Se tendrán Habrá, que hacer todas, cada transacción una a o una. sea, sí podrá Y pagar muchos durante más, ese día. y mucho más por el Verifactor. Mucho más por el... Como las transacciones se hacen, o sea, como generalmente los comercios lo que hacen es enviar por bloques, tú sabes mejor tú, lo que se está mirando es, en lugar de que sea instantáneo, para no crear demasiado operativo, que a final de día se garantice que el saldo sea cero. Claro. Que al final del día el saldo se hace. Claro. Y entonces, Sí. quiero decir, usted tendrá que tener todo el registro De esos. como lo tiene igual en Sí. la de esto. Que de hecho, esto ahora con la implementación del Verifacto ya no te dejan hacer ni todo el asiento de caja que hacíamos al final del día, sino que es cada transacción, una a una, pam, 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 pam. Te segura de que, aunque le permitan hacer la transacción al final del día, por el Verifacto tendrían que hacer cada vez que cobren por euro digital, tendrían que hacer cada una la transacción inmediatamente. Algún sitio, segurísimo, pero Y la segurísimo. Bueno, Agencia Nacional que exija los pagos es independiente medio de pago. Sí, sí, Claro. es segurísimo. En cualquier caso, digamos que el proveedor que dé servicio a los comercios que tengan que aceptar euro digital Tiene que dar le va a facilitar una manera por la cual, digamos, o sea, se va a asociar, digamos, el TPV o el método que se use para cargar o sea, para sacar el euro digital del monedero del cliente, pues le va a proveer una manera de asociarlo a la cuenta bancaria que quiera y le va a permitir definir, ¿no?, una política de cómo van a hacerse estos movimientos, si va a ser a final del día todo de una vez o va a ser en ventanas, pero esto va a ser uno de los servicios que los proveedores de servicios de pagos, en este caso como de adquirencia a los comercios, van a tener que desarrollar. O sea, esta parte se va a tener que desarrollar como parte de la propuesta de valor de estas entidades proveedores de servicios de pago a los comercios. Bueno, muchas gracias. Haremos más en el networking. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, porque si no, luego podemos continuar unos minutos más fuera, que supongo que tendremos una oportunidad. Y si no, ya daremos paso a Karma García, que es la presidenta de la comisión me la he apuntado por aquí, pero De economía financiera. de economía Economía financiera, y también miembro de gobierno de aquí de la Casa del Col·legi d'Economistes. Que Soc la tresorera, jo també a lo millor si fem això. tresorera, Ja sí. veurem a veure com ho fem aquí al col·legi també. Has entendido perfectamente la problemàtica. Sí, tot i que jo no l'acabo de veure. La part comptable no veig la problemàtica, però bueno, ja parlarem a fora. Bé, jo volia fer una miqueta de resum. No sé si serà possible perquè resumir-lo és molt complicat, perquè heu dit moltíssimes coses i no de totes soc gaire entesa, per tant em costarà una mica. Sí que em sembla que al principi de la teva pregunta ha sortit, o jo he interpretat, de que és una infraestructura necessària i que ha vingut com resposta estratègica a la innovació que han provocat altres sectors del sistema de pagaments i d'altres tipus, que les empreses ho veuen molt lluny, tot això encara, que encara no s'ho estan plantejant. Per suposat, si les empreses no ho veuen, els particulars, que no estan ja en aquest món, doncs molt més lluny. Que la tecnologia és molt ràpida i el sector financer va una miqueta més lent. També s'ha dit després, però també perquè ens dona unes garanties més importants. El fet de que vagi més lent també garanteix la seva viabilitat i la seva eficiència.
José Manuel ens ha fet una mica de història de com ha anat això de l'euro digital i ens ha recalcat moltes vegades que és diner en efectiu, que per tant és el diner efectiu del món digital. Per tant, aquí ens hem de quedar en que ens hem d'imaginar molt el que tu deies ara, de quan traiem els diners de la butxaca, doncs que serà una mica igual, però els traurem del telèfon o d'algun altre lloc així. Després, una cosa que jo crec que és important és que aquest euro digital, com a mi m'ha semblat, és passiu del Banc Central Europeu, que en el fons el que fem amb la targeta és passiu de CaixaBank o de la Caixa d'Enginyers, però és passiu de les entitats privades. Després, una altra cosa és que hem de tenir clar que d'aquest euro digital no tindrem remuneració, per tant no podem esperar contraprestació als privats, tampoc als comerços, perquè si es fa una liquidació diària doncs no se'ls queda en el saldo i per tant les entitats no remuneraran aquestes transaccions. Què més? Bueno, que s'han d'establir límits per evitar no distorsionar el mercat, que realment si fos uns moviments molt ràpids, jo que m'he mogut més en la banca financera, vull dir, més de crèdit i tal, suposaria un trasbals enorme per les empreses, perquè si els bancs no tenen seguretat dels recursos amb els que disposen, doncs difícilment s'arriscarien a fer finançament, sobretot per inversions que requereix més termini, per tant, doncs això també jo crec que és rellevant. Que preocupa la incertidumbre, que això realment en el mercat financer és en l'ADN, és el que ens preocupa més de tot, que continua havent-hi desconeixement en la ciutadania i en les empreses, tant de stablecoins com de tokens i de tot el que aquesta nova terminologia, que és important el tenir un euro digital precisament també per aquest mercat més avançat tingui una garantia de retorn de liquiditat, de liquidesa més que de liquiditat, de les seves inversions, perquè no tingui el canvi de divisa, que això doncs, en un moment com ara, que ha estat tan mogut, doncs sempre té conseqüències. I bueno, que en principi en el fons és tan anònim com el diner en efectiu, perquè quan tu el tens en un compte i el treus, saben que tu tenies uns diners i els has tret. Per tant, no sabran on te'ls has gastat, si en cerveses o en una camisa. Però en el fons, aquest anònim jo entenc que és a nivell de Banc d'Espanya, no a nivell de les entitats financeres, que igual que ara controlen si tu fas més pagaments en efectiu o no, ho faran igual. Ho conocen i ho tenen supersabut. Vull dir que en aquest sentit jo crec que això es mantindrà i bueno, la Caixa ens ha donat una bona notícia, no? De que està generant amb altres entitats un stablecoin valorat ja i basat en l'euro. Després que preocupen molt els costos a nivell de les empreses però també de la resta, tot i José Manuel ens ha donat una idea important de que és que no haurà de ser més costós per la ciutadania, sinó que es repartiran aquests costos actuals i això que genera aquest mercat i que Visa i Mastercard a lo millor han de contribuir una miqueta a això. I després jo diria que res més, que existirà també en l'euro digital offline, però amb energia, que ara sense energia ja no anem enlloc. Potser ens haurem de posar una placa solar aquí en el cap per poder funcionar. I bueno, jo agrair-vos a tots molt la vostra participació, que ha estat superinteressant, com a mínim per mi, i bueno, ja està. I moltíssimes gràcies i fins a la següent. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots.